¿Cómo están, estimados compañeros? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Primeramente, haciendo un breve resumen de los puntos esenciales sobre el tema que tuvimos la oportunidad de desarrollar el día de ayer. El día de hoy también tendremos un avance significativo y hablaremos sobre la justicia constitucional y los derechos fundamentales, ¿no? Mm, Empezamos el avance del presente módulo hablando sobre el paradigma del constitucionalismo liberal, ¿no? Entender cuáles son las características, el origen, los fundamentos del constitucionalismo liberal, em, ubicándonos históricamente cuándo se origina y siendo enfáticos distinguiendo diferentes tipos de Estado y diferentes tipos de etapas de históricas sobre la jerarquía de las normas. Hablamos del legicentrismo, hablamos del constitucionalismo, hablamos del Estado-nación, del Estado liberal, del Estado social, del Estado social y constitucional de derecho. Todos estos conceptos para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? También analizamos las críticas al constitucionalismo liberal, entre los cuales identificamos varias, ¿no? Si me olvido de alguna, me recuerdan, por favor. Hablamos sobre los problemas democráticos que surgen en el constitucionalismo liberal, la desigualdad estructural que no se ha podido superar, entendiendo que dentro del constitucionalismo liberal se entiende que todos somos iguales ante la ley de manera formal. No obstante, de manera material es muy diferente. Respecto a la desafección democrática, analizamos que evidentemente la estructura del Estado, las instituciones, etcétera, etcétera, no han podido gestionar que eh, los ciudadanos en general puedan tener acceso a la información de estas instituciones, lo cual evidentemente ha generado muchos problemas. En el plano constitucional hablamos en el plano de la justicia constitucional, evidentemente hablamos de la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional o el Tribunal Supremo en la sala constitucional, dependiendo el país en específico para hablar con precisión terminológica. Estas resoluciones se han alejado, ¿no? Por eso existe esa desafección democrática al respecto. Eh, Otra de las manifestaciones de crisis que encontramos fue la captura del poder judicial por parte del ejecutivo. Hablamos de fenómenos específicos como el que ocurre en Latinoamérica, que es el hiperpresidencialismo y el populismo, que tiene mucho que ver para poder entender este fenómeno, el formalismo jurídico, em, y evidentemente los efectos que ha tenido la globalización respecto a entender la norma solamente en el ámbito de un Estado desde una concepción clásica de soberanía, ¿no? Que tiene que ver con territorio, población, y que el Estado puede ejercer su soberanía solamente en ese territorio a través de dictar leyes y que estas leyes sean cumplidas de carácter vinculante con este poder punitivo que tiene el Estado. Em, También tuvimos la oportunidad de hablar de las críticas teóricas que se han realizado al modelo liberal, eh, para lo cual hablamos de algunos textos y algunos teóricos que han desarrollado alternativas al respecto, entre los cuales vimos el texto de forma obviamente general. Cuando tengamos la plataforma habilitada, compartiremos los textos correspondientes. Eh, Hablamos sobre la sala de máquinas, ¿no? Citamos a Gargarella respecto a estas transformaciones que deben existir, que son necesarias
ante el momento actual que vive el constitucionalismo, ya identificadas las críticas. Em, y hablamos de otros varios autores también, ¿no? Que nos dan paso a hablar del constitucionalismo, bueno, que nos dieron paso a hablar del constitucionalismo transformador y entender y hacer un análisis con toda esa base respecto a si nuestra constitución, con todas las innovaciones desarrolladas, con ese amplio catálogo de derechos expresado en ese instrumento jurídico, político, pues se puede concebir como un cambio real, ¿no? Como que si esta constitución boliviana, y también pusimos de la mano la constitución ecuatoriana, que es un año antes que la nuestra, que con todas estas transformaciones, reconocimientos de pueblos indígenas, reconocimientos de más poderes al margen de los poderes establecidos, de los poderes del Estado ya desarrollados teóricamente, como era el ejecutivo, el judicial, el legislativo, y en nuestro caso denominarlos órganos y adherir el órgano electoral. En el caso de el Ecuador, son cinco. Se adhirió también el Consejo el Consejo, ¿cómo se llama? Este es Consejo Ciudadano, no recuerdo muy bien el término. Si esto ha roto el esquema del constitucionalismo liberal, eso pusimos en mesa, ¿no? Hay tantos cambios plasmados en la Constitución, el reconocimiento de derechos, el reconocimiento de los pueblos indígena, originario, campesinos en nuestro caso, el reconocimiento de 36 idiomas expresados en la Constitución. Evidentemente, entre esos 36 no está el español, castellano, con eso más cuántos serían 37. em, el reconocimiento de la jurisdicción indígena, originario, campesina, el pluralismo jurídico, la interculturalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto realmente puede hacernos concluir que hemos superado el Estado liberal. Esa era la problemática esencial de la anterior clase que tuvimos la oportunidad de desglosar en el transcurso de la clase junto a ustedes, ¿no? Y analizar que evidentemente existen problemas respecto a entender en una primera parte eh, todo lo que no se ha todo lo que no se pudo cumplir con el constitucionalismo liberal, ¿no? Para lo cual esto dio como consecuencia que eh, podamos podamos analizar las propuestas que surgieron respecto al constitucionalismo liberal, ¿no? En una primera parte, el constitucionalismo transformador. Hablamos también de otras características que están ocurriendo en la actualidad, como es el constitucionalismo multinivel, en el cual nos detuvimos bastante para analizar la estructura jurídica actual, internacional, y también cómo estas normativas internacionales inciden en el ordenamiento jurídico nacional, pero no solamente de forma aislada, sino que tuvimos la oportunidad de precisar específicamente cuáles son los artículos de la Constitución que nos abren la puerta para que estos instrumentos internacionales puedan ingresar a ser parte del ordenamiento jurídico nacional. ¿Por qué dijimos? Porque los estados son los que se comprometen a través de brindar su consentimiento a la hora de la suscripción de un instrumento internacional que lo conocemos como tratado internacional. Ahora bien, de forma general, se entiende que cuando hablamos de tratado, estamos hablando de uno o más instrumentos conexos en los cuales se plasma la voluntad de uno o más
sujetos de derecho internacional que tengan la capacidad de celebrar tratados. En este caso específico estamos hablando de los estados, ¿ya? Y a modo de nutrir este resumen, recordaremos que cuando hablamos de tratados, los tratados, dependiendo por materia, tienen varias denominaciones. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar de la convención, por ejemplo. ¿Convención es un tratado? Sí, es un tratado. Pacto. ¿Es un tratado? Sí, es un tratado, ¿no? Existen varias terminologías dependiendo la materia específica que se trate a la hora de la suscripción de este instrumento, que puede ser uno o más instrumentos conexos, que dependiendo la materia y lo que se celebre, pues tiene una denominación específica, ¿ya? Entonces hablamos de esta estructura al hablar del constitucionalismo multinivel, pero no solamente nos detuvimos a hablar de las normas internas, sino también tuvimos la oportunidad de hablar del ordenamiento jurídico internacional y fuimos un poco más allá hablando em, de las normas supranacionales, ¿no? Hablamos de la Comunidad Andina de Naciones, de la Comunidad de la Unión Europea y fuimos un pasito más, hablando del contexto que deviene de la globalización, los efectos de la tecnología en el día a día, ¿no? Las plataformas digitales, la inteligencia artificial, las TICs, cómo han incidido en nuestra vida y cómo dentro de estas plataformas se regulan conductas que van más allá del control del Estado. ¿Qué más vimos? Hablamos de la interacción entre constituciones nacionales, tratados internacionales y la jurisprudencia, cómo cada uno de estos incide a la hora de resolución de conflictos en el ordenamiento jurídico interno de un Estado. En el caso específico de Bolivia, respecto a la jurisprudencia, hablamos de la importancia que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo su jurisprudencia incide. Tuvimos la oportunidad también de analizar teoría respecto a la incidencia de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los efectos interpartes, expansivo, erga omnes. Hablamos someramente del control de convencionalidad porque tenemos un tema específico dentro de nuestra tabla de contenidos en el cual podremos profundizar al respecto, ¿no? Así que solamente lo hicimos para contextualizar en general todos los fenómenos que se estaban viviendo en la actualidad. Em, ¿Qué más hablamos? Hablamos de los desafíos de la soberanía y la coordinación normativa, los conflictos entre normas constitucionales y finalmente hablamos del neoconstitucionalismo y sus críticas, para lo cual en una primera instancia identificamos cuáles eran las características del neoconstitucionalismo y que en su momento se plasmaba como una gran esperanza, ¿no? Gran esperanza a la teoría constitucional. Se planteaba como un paso superior o un paso incluso que superaba el constitucionalismo liberal. No obstante a ello, el paso de los años nos ha podido servir para identificar las críticas al neoconstitucionalismo, entre las cuales hemos identificado varias, ¿no? Entre ellas tenemos el excesivo poder eh, de los jueces, ¿no? Eh, l- la magnitud de discrecionalidad que tienen los mismos, eh, por lo cual se abre identificadas las críticas, se abre el espacio para realizar el debate sobre cuáles son las alternativas que tenemos para solucionar estos defectos que hemos identificado, ¿no? En la construcción teórica hay varias alternativas, como es el caso de el constitucionalismo popular, el constitucionalismo feminista, ecológico, intercultural, transformador, ¿no? Los cuales cada uno propone soluciones a
la actual situación que está viviendo el constitucionalismo. Por lo cual, haciendo un repaso de, el material que tuvimos la oportunidad de ver la anterior clase, pues concluimos que actualmente nos encontramos aún en este constitucionalismo liberal, porque recordamos de forma conjunta que el constitucionalismo liberal se fundamenta en la igualdad formal, en los derechos individuales, en la protección a la propiedad privada, en la división de poderes, ¿no? Esos son los pilares del constitucionalismo liberal, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos superar el constitucionalismo liberal? Existe teoría respecto al constitucionalismo socialista, por ejemplo, el constitucionalismo feminista, que también lo hemos visto como alternativa, pero con estos impases que históricamente se han ido solucionando o tratando de solucionar respecto al constitucionalismo liberal, que tiene que ver también con la formación del Estado, con la organización política del Estado, hemos visto que cronológicamente y de forma paulatina, por ejemplo, el catálogo de derechos se ha ampliado, ¿no? Se ha ampliado desde el reconocimiento de derechos individuales como la libertad de expresión, derecho a la vida, derecho a la igualdad, han sido ampliados por derechos sociales y económicos, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la seguridad social, derechos laborales. Esta realidad que en una primera instancia se vio en el interior de los ordenamientos jurídicos, ha tenido una repercusión en la formación del derecho internacional, específicamente cuando hablamos del sistema de derechos humanos, ¿verdad? Porque dentro del sistema de derechos humanos tenemos derechos humanos de primera generación, ¿no? Derechos de segunda generación, derechos de tercera generación y derechos de cuarta generación. Dentro de los de primera generación tenemos a los derechos civiles y políticos. Dentro de los de segunda generación tenemos a los derechos económicos, sociales y culturales. Dentro de los de tercera generación tenemos derechos colectivos, derechos medioambientales, pero desde el punto de vista de en derechos medioambientales reconocidos en el resguardo del ser humano, y de los de cuarta generación, el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. O sea, ya no se le reconoce al medio ambiente, como los de tercera generación, entendiendo que es el ser humano el que tiene el derecho a tener un medio ambiente, sino en los de cuarta generación se nos habla que la naturaleza es la que tiene derechos, ¿no? Los efectos de la globalización y las TICs. De la misma forma, como vemos esta división de primera, segunda, tercera, cuarta generación que se desarrolla en un sistema internacional en materia de derechos humanos, de la misma forma, históricamente, antes incluso de esto, eso solo lo pongo de ejemplo didáctico, antes, al interior de los estados, en su normativa interna, esto, este catálogo de derechos ha ido expandiéndose, ¿no? En una primera etapa, como les dije, con el reconocimiento de derechos civiles y políticos, y posteriormente con estos derechos sociales, derecho a la educación, derecho al trabajo, derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ha tenido una repercusión, ¿no? Y esto es importante que lo tengamos presente porque incluso cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de que existe evidentemente un debate, ¿no? De que si los derechos humanos tienen su inicio desde que son positivizados, ¿no? A través de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O existen antes. ¿Existe antes cómo? Con el reconocimiento y resguardo de derechos que protejan la esencia del ser humano, ¿no? Ese es el gran debate. Y en ese caso, ha existido debates teóricos interesantes, entendiendo que en una primera instancia al interior de los estados, como nos dice el profesor Breuer Carias, al interior de los estados, existió este reconocimiento de derechos en una primera instancia, ¿no? A los individuos, ¿ya?
Y este derecho a los individuos posteriormente se materializa en el reconocimiento de derechos sociales, como ya lo dijimos, ¿no? Ahora bien, en una segunda etapa, lo que ocurre es que los estados esos derechos los trasladan al ámbito internacional a través de la suscripción y ratificación de tratados internacionales que reconocen esos derechos. En este caso, recién entraríamos a esa lógica positivista de que los derechos humanos se fundan desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta segunda etapa es la internacionalización. Y iríamos a una última etapa, ¿no? De este análisis, que viene después de la internacionalización, después de que estos derechos han sido reconocidos en tratados internacionales, esos tratados internacionales, esos compromisos internacionales vuelven al ordenamiento jurídico interno. ¿A través de qué? De la emisión, de la promulgación de leyes o de la incorporación de las disposiciones internacionales en normativas internas o incluso en la misma constitución política del Estado. ¿Qué significa? Por ejemplo, que se ratifica la Declaración Universal de Derechos Humanos o se ratifica la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la convención es parte del ordenamiento jurídico de Bolivia porque la Constitución lo dice. Entonces, en una primera etapa hablamos de que los derechos son dados al interior del Estado, en una segunda etapa en la internacionalización de los derechos y en una tercera etapa que esa internacionalización de derechos es introducida como instrumento internacional en esta etapa y posteriormente es introducida en el ordenamiento jurídico interno a través de la Constitución o a través de una norma específica, ¿no? Súper interesante. Si quieren ampliar al respecto, pueden consultar al profesor Breuer Caries. Bueno, y en resumen, eso es lo que vimos. Ahora vamos a pasar a un tema súper importante que se denomina justicia constitucional y derechos fundamentales, para lo cual vamos a compartir nuestra pequeña diapositiva preparada para el día de hoy. Así es que les ruego, por favor, que inmediatamente sea visible, me puedan comentar. ¿Dónde está? ¿Es visible? Sí, es visible. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, con este breve repaso continuamos en nuestro querido módulo de los problemas actuales de la justicia constitucional, ¿ya? Para ello, no sé si alguno de ustedes se anima a comentarnos qué es justicia constitucional. Javier, ¿qué es justicia constitucional? Marcelo. Profesor, la justicia constitucional es el conjunto de mecanismos y técnicas para garantizar la constitución, o más bien dicho, la supremacía de la constitución, que es la norma, ¿no?, de un país fundamental, y asegurar que todas las leyes y los aparatos estatales la respeten. Es la función de la justicia constitucional. Excelente, Marcelo. Eso es la justicia constitucional. Precisando un poco más, no precisando, diciéndolo en otras palabras, porque Marcelo ya lo dijo claramente. Estamos hablando de procedimientos, ojo, identificamos ideas fuerzas, procedimientos por una parte. Por otra parte, organismos, procedimientos, organismos que
¿Qué hacen esos procedimientos y esos organismos? Uno, analizan, interpretan, aplican y hacen cumplir lo que dice, ¿qué cosa? La Constitución. Eso es justicia constitucional, ¿ya? Eso es justicia constitucional, como bien lo dijo Marcelo. Gracias, Marcelo. A ver, empezamos con este pensamiento. En tiempos de polarización, regresión democrática y expansión de nuevos derechos, el rol de la justicia constitucional se vuelve más complejo, más exigente y sobre todo más necesario, ¿ya? En este pensamiento encontramos términos que analizaremos. eh, uy, dice, la reunión se terminará en 10 minutos y ahora cada media hora vamos a tener que volver a ingresar, compañeros, que creo que tenemos problemas con la plataforma. Así que vamos a estar atentos, bueno. ¿Les sale a ustedes también que dice reunión terminará en 10 minutos? ¿O solo a mí? No sale eso. A mí me sale su reunión terminará en 10 minutos. ¿Necesita más tiempo? Me sale. Póngase en contacto con su administrador para actualizar un plan de reuniones ilimitado. Ya. En todo caso, si se corta, vamos a tener que reiniciar. Bueno, ni modo. ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Hasta que tengamos una solución por parte de los administrativos. Esperemos que no se corte. Así que continuamos. Dijimos que en esta clase vamos a analizar qué es regresión democrática, qué es esto de expansión de nuevos derechos, ante qué nuevos, sobre qué nuevos derechos estamos hablando. ¿Será que nuestra justicia constitucional boliviana ha sido eh, un espacio eh, en el cual nosotros podamos confiar para garantizar eh, un adecuado análisis, ya sea con base a principios o con base a una figura jurídica respecto a la incorporación de estos nuevos derechos en nuestro cotidiano vivir como ciudadanos bolivianos? ¿Ha existido una adecuada resolución de conflictos al respecto, una adecuada formación de precedentes y posteriormente jurisprudencia que realmente sea importante? Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy. Y también vamos a analizar un poco de historia y vamos a hablar sobre la ruptura, quiebre constitucional, erosión constitucional. Va a ser una clase bien bonita, ya van a ver. Continuamos. Fundamentos teóricos y evolución histórica. La idea de que la Constitución debe ser protegida por un órgano especializado no es nueva. Un poco vamos a repasar sobre esto porque nos va a ayudar a concluir. Desde el célebre caso Marbury versus Madison en 1803, ¿qué pasó en ese caso Marbury versus Madison? Sin control del Palabra, control. profesor. Sí, adelante. En ese caso se inauguraría el control de constitucionalidad difuso, ¿no? Ya en Estados Unidos, ¿no? Es uno de los hitos más importantes y después el debate entre Kelsen y Carl Smith inauguraría el control de constitucionalidad concentrado, ¿no? Eso, Luis. Excelente, excelente. Esos dos hitos es importante para entender em, quién realiza el control de constitucionalidad, ¿ya? En una primera parte de la historia muy relevante tenemos el caso Marbury versus Madison, porque hablamos del control judicial de constitucionalidad, así se llamaba, ¿verdad? Y con Hans Kelsen hablamos de el legislador negativo y también evidentemente hablamos de este famoso debate que existió, ¿no? Que no solamente tiene connotaciones jurídicas, sino también tiene connotaciones políticas, ¿no? En este caso específico, para que nos adentremos en el tema, en una primera instancia respecto a Hans Kelsen, hablamos de la propuesta que él hizo respecto a un tribunal constitucional, pero no como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Sino que ese tribunal constitucional
actuaba como un legislador negativo. ¿Qué significaba esto? Recordemos, mientras el legislativo emitía leyes, este tribunal negativo, este legislador, este tribunal constitucional actuaba como legislador negativo y por lo tanto podría derogar, podría anular, ¿no? Estas leyes. Por eso se le denominaba legislador negativo, ¿ya? ¿Cuál es la finalidad? De que exista un órgano especializado en el control de la Constitución que sea concentrado o que sea difuso, como ya lo vamos a ver posteriormente. Los derechos fundamentales no pueden quedar a merced de las mayorías coyunturales ni de los vaivenes políticos. ¿En resguardo de qué? En resguardo de un adecuado, de una adecuada aplicación del derecho, ¿no? De una adecuada aplicación del derecho. Esto es importante entender para entender los conceptos contramayoritarios incluso. Imagínense que el mundo actuara con resoluciones que al momento se vean por mayoría, ¿no? Sería bonito si fuéramos unas tres, cuatro personas porque podríamos entendernos entre las tres o cuatro personas, pero dentro de los estados somos millones y millones de personas. Es complicado manejar una estructura al respecto, ¿no? Y es por ello que el derecho dentro de la historia se construyó en esa lógica, en el respeto y la construcción del principio de legalidad, ¿no? El Estado de Derecho, etcétera, etcétera. No obstante a estas estructuras que fueron creadas históricamente, nosotros somos conscientes que en la historia existió momentos históricos de rupturas, como revoluciones, golpes de Estado, etcétera, 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 que posteriormente también históricamente han sido analizados dentro del ámbito del derecho. Pero estos temas tan relevantes son los que en este tema los vamos a poner sobre la mesa para generar debate. Modelos de justicia constitucional. Una cosa son los controles, ¿no? El control, por ejemplo, el control abstracto, ¿no? De constitucionalidad. Y otra cosa son los modelos de justicia constitucional, que es diferente. Ahora vamos a ver los modelos de justicia constitucional, que hablamos del concentrado, el difuso y el mixto, ¿ya? Perdón, claro, modelos de justicia constitucional concentrado, difuso y mixto. Y cuando hablamos de control, hablamos de control abstracto, ¿no? Eso es otra cosa. Lo vamos a ver posteriormente. En este caso estamos hablando de modelos de justicia constitucional, concentrado, difuso y mixto. Empecemos por repasando el modelo em, concentrado, ¿ya? Ahí tenemos una fotito de nuestro Tribunal Constitucional que se encuentra en Sucre. El modelo concentrado típico de Europa continental, donde un tribunal constitucional exclusivo tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de la norma. Entonces, ¿cuál es la característica del modelo concentrado? Que existe un órgano especial, único, que tiene la competencia para declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que exista una interpretación uniforme y especializada, entendiendo de que en caso de que se les dé esta competencia a varios tribunales o a todos los tribunales, no existiría la construcción de una interpretación uniforme y por lo tanto esto generaría problemas. Y para evitar esos problemas se opta por el modelo concentrado, ¿ya? ¿Quiénes tienen modelo concentrado? Nosotros, ¿no? Bolivia, que tenemos el Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué países más tienen el modelo concentrado? ¿Qué países? Bueno, profesor, Ecuador tiene un modelo concentrado también, Colombia, España también tiene un control concentrado y en esta parte del mundo control difuso tendría Argentina, México, básicamente Argentina, México en este caso, ¿no? Sí, de Algunos de Argentina. ellos.
Excelente, excelente, adelante. Solo que a veces interrumpo para no olvidarme las ideas. Gracias por la acotación. Argentina es un caso específico, ¿ya? Porque no en toda materia los jueces pueden realizar control de constitucionalidad. Solamente es en casos específicos que están expresamente establecidos en la norma. Por eso es un caso especial Argentina. Pero sí, evidentemente tiene que ver con este concepto de el modelo difuso. Pasamos al difuso ahora, ¿no? Para seguir con las acotaciones que nos acaba de hacer su compañero. Cuando hablamos de modelo difuso, en este caso, evidentemente,